tarde para platicar acerca del panorama internacional que se viene en los próximos años. Pusimos como enfoque el 2024. Básicamente la idea es plantear con qué mundo se va a encontrar el México de la segunda mitad del actual sexenio, con qué mundo se van a encontrar quienes sean electos en 2021, con qué mundo nos vamos a encontrar todos en los siguientes años. Vamos a hablar un poquito de geopolítica, vamos a hablar un poco de tecnología, vamos a hablar de economía y vamos a tratar de plantear una serie de datos que nos ayuden a tener una perspectiva un poco más clara de para dónde estamos caminando y qué es lo que se puede esperar tanto en términos de desafíos como en términos de oportunidades en los próximos años. Por inicio de cuentas, tal vez no haya autos voladores, pero sí vienen muchos cambios, ¿no? ¿Se acuerdan seguramente todos de esta película de 1985, Regreso al Futuro, en el cual el futuro era el 2015? Y en ese futuro del 2015 iba a haber autos voladores, iba a haber un montón de maravillas, muchas de las cuales, por supuesto, no se cumplieron. Y sin embargo, hay muchas otras cosas que ni siquiera se imaginaban en 1985 y que sin embargo se convirtieron en realidad. Entonces, pues quizá no tengamos el DeLorean volador que nos habían prometido hace 35 años, pero sí tenemos, por ejemplo, el Internet. Es algo que en 1985 existía, pero solo para compartir cierta información entre algunas universidades, y nadie calculaba que iba a tener el impacto que ha tenido en la economía y en nuestra forma de convivir, y además un impacto que todo nos indica seguirá incrementándose en los próximos años. ¿A qué voy con esto? A que predecir el futuro es algo complicado, porque muchas veces se quiere predecir el futuro con base en las novedades del presente. Y sin embargo, Nassim Nicholas Taleb nos recuerda que muchas veces las novedades tienden a ser más frágiles, es decir, aquellas cosas que eran novedosas hace 20 años muy probablemente no sigan existiendo hoy, porque justamente esa misma novedad implicaba que la mayoría de ellas no iban a funcionar en el mediano o en el largo plazo. Y por el contrario, aquellas cosas que han existido desde la antigüedad, lo más probable es que sigan existiendo incluso muchos años en el futuro. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, valga la redundancia, la moda de los 80. ¿Se acuerdan toda esa moda de colores ultra chillantes y hombreras? Bueno, pues toda esa novedad desapareció tan rápido como se fue. Por el contrario, el vaso es una tecnología relativamente vieja, tendrá quizá miles de años, la seguimos usando. ¿Por qué? Pues porque ha logrado superar la prueba del tiempo, ha mantenido su utilidad y por lo tanto es mucho más probable que en el futuro las personas sigan usando vasos a que sigan usando Facebook, por decir una cosa. ¿A qué voy con esto? A que cuando se trata de analizar lo que viene en el futuro, lo que proyecta el futuro, tenemos que hacerlo con la humildad de entender que muchas de las cosas que en estos momentos nos pueden parecer más relevantes, o de los personajes que en estos momentos nos pueden parecer más relevantes, no necesariamente van a cumplir con ese papel en el mediano y en el largo plazo. Entonces, podemos tener una cierta idea de los cambios que vienen, pero no podemos predecir por completo el panorama, y el que planteemos en esta conferencia o en cualquier otro escenario de análisis de este tipo, que un tema es importante, no garantiza que efectivamente así ocurra. Quizá el tema que acabe siendo clave para el futuro sea algo que a lo que en estos momentos no le estamos dando importancia y que acabe sorprendiéndonos a todos. Sin embargo, aún así tenemos la oportunidad y la obligación con esa humildad, de entender que no podemos plantear
futuros garantizados, aún así tenemos la oportunidad de ver cuáles son aquellos elementos que tienen más probabilidades de ser altamente influyentes para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestro mundo. Y eso es justamente lo que vamos a estar llevando a cabo durante los siguientes 50, 60 minutos antes de pasar a una etapa de preguntas y respuestas. Muy bien. Comenzamos entonces. Igual si tiene alguna pregunta pueden irla planteando en el chat y ya saben que la resolvamos ahorita o que la resolvamos en la parte final. Aquí tengo ya abierta la ventana de chat. Por inicio de cuentas, el primer gran elemento que va a definir el futuro de este país es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Había dudas cuando Obrador estaba en campaña de si un eventual triunfo de Obrador iba a resultar negativo para el Tratado de Libre Comercio. Y sin embargo, en cuanto Andrés Manuel gana la presidencia, lo primero que hace es enviar a su equipo de negociadores al tema del Tratado de Libre Comercio con una indicación muy clara: facilitar y acelerar la firma del tratado. Es decir, el equipo que envió a Andrés Manuel a negociar el Tratado de Libre Comercio no fue con órdenes de dificultar la firma del tratado, sino al contrario, de facilitarla y de acelerarla. ¿Por qué? Porque a México le queda muy claro que el futuro del país está en Norteamérica. Sí, hablamos de los hermanos latinoamericanos y se oye muy bonito, pero en la práctica la verdad es que nadie nos la creemos, ni nos la creemos nosotros, ni se la cree la gente de Sudamérica. De entrada, pensemos, cuando México tuvo la epidemia esta de H1N1, cuando México estuvo realmente en necesidad, nuestros hermanos sudamericanos fueron los primeros en cerrarnos la puerta de las narices. ¿Por qué? Pues porque realmente no tenemos mucho vínculo con ellos. Sí, hablamos el mismo idioma, pero estamos muy lejos, nuestros intereses están muy lejos. Ellos tienen sus pleitos y tienen, de hecho han tenido un montón de guerras, y tienen sus necesidades, y tienen su Copa Libertadores, y tienen su vida en Sudamérica. Los Andes son una región económica y geográfica, el Amazonas es una región económica y geográfica, las Pampas argentinas son una región económica y geográfica que comparte un poco con Paraguay, incluso con una pequeña parte de Brasil. Allá tienen su mundo y nosotros tenemos nuestro mundo, y nuestro mundo está con Estados Unidos y con Canadá. ¿Por qué? Pues porque casi una tercera parte de la población de este país vive en Estados Unidos o ha residido en Estados Unidos en algún momento, porque la ciudad con mayor cantidad de mexicanos fuera de la Ciudad de México es la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, porque nuestras cadenas productivas están vinculadas con Estados Unidos y con Canadá, porque al resto de Sudamérica hay relativamente poco que venderle, porque sus economías siguen funcionando en base a puras materias primas, incluyendo los países grandes, Brasil, Argentina, Chile, siguen siendo economías atrasadas, siguen siendo economías que funcionan en base a materias primas, y la nuestra ya no es una economía en base a materias primas. Entonces, por alguna extraña pero afortunada razón, el gobierno de López Obrador entendió esto y no cayó, por lo menos no ha caído hasta ahorita, en esa tentación demagógica de vamos a hacer una hermandad de pueblos latinoamericanos con los que en realidad pues, no compartimos realmente nada de vida común más allá del idioma y de la religión, pero en la convivencia cotidiana nuestros temas no son los temas de ellos, los temas, las polémicas que les preocupan a ellos no nos preocupan a nosotros, viceversa. Y entender cuál es nuestro barrio fue algo que nos costó bastantito trabajo, pero parece que ya quedó claro y que al propio gobierno federal le ha quedado claro. Entonces, ¿qué viene? En los próximos años viene una consolidación del nuevo modelo de colaboración económica y de integración de cadenas productivas entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué cambios implica básicamente el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio implica ciertas presiones para que se incrementen salarios en México, que es algo que ya ha estado empezando a ocurrir. Implica cerrarse un poco respecto a otros bloques comerciales con las reglas que se establecieron, las reglas de origen para que ciertos productos
tengan que estar producidos por lo menos en un 60 o un 70% en alguno de nuestros 3 países, ya sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y eso pues está, que ni mandado a hacer para tener la influencia de China, que de esa vamos a platicar más adelante. El Tratado de Libre Comercio implica una enorme oportunidad para México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se está entrando en ruta de colisión con China, de eso vamos a hablar en unos minutos, pero basta no saber que en 2019, por primera vez en la historia, México fue el principal socio comercial de los Estados Unidos. No fue China, no fue Canadá, fue México, por primera vez en la historia. Ahorita en 2020, con esto del virus extraño que surgió en China, pero a todo el mundo le pegó menos a China, curiosamente, China está recuperando ese primer lugar de comercio con Estados Unidos, pero aún así la tendencia es que en los siguientes años México y Canadá estén peleándole palmo a palmo a China esa relación con el mercado norteamericano, que sigue siendo el mercado nacional más atractivo a nivel mundial. Los cambios que se hicieron en el Tratado de Libre Comercio junto con las reformas energéticas también van a permitir una mayor integración de las cadenas de valor en el ramo energético. Y esto básicamente se traduce en una cosa: tener cada vez un acceso más fácil a la mejor gasolina y a la más barata gasolina del mundo, que es la que se procesa en Texas. Y eso va a ser una enorme ventaja competitiva para el país si es que el gobierno federal no decide dar completamente marcha atrás a la reforma energética. El plan original de López Obrador era revertir la reforma energética tan rápida y tan drásticamente como revirtieron la reforma educativa. Sin embargo, se ve que una vez que ganó las elecciones, que llegó a la presidencia, alguien lo convenció, no sabemos si Romo, si Ebrard, alguien lo convenció de que no destrozara por completo los avances que se habían logrado en materia energética. Y muy probablemente es porque justamente le explicaron esto, que el éxito del Tratado de Libre Comercio para México depende en buena medida de que esa integración se amplíe al ámbito energético y que de este modo México tenga acceso al gas y a la gasolina barata y de muy buena calidad que se produce en Texas. Oye, pero ¿por qué no podemos producir gasolina acá en México? Por varias razones. La primera es que Pemex es una empresa basura, cuya quiebra es esencialmente inevitable y es resultado de las torpezas de muchos gobiernos anteriores, no nada más de López Obrador, aunque López Obrador tiene la culpa de que está metiéndole más dinero a lo tonto a Pemex en lugar de estar preparando un plan para que la quiebra inminente e inevitable de Pemex no le pegue tanto al país. Pero bueno, el caso es que México, pues no, Pemex no funciona, Pemex está muerta, nada más que no la han avisado. Y esa es una. Y la otra, México no tiene petróleo para gasolina. El petróleo puede ser o más ligero o más pesado, y entre más pesado sea, es más complicado refinarlo para obtener gasolina. El petróleo que se produce en México, en términos generales, es un petróleo pesado. ¿Qué significa? Pues que es un buen petróleo para hacer derivados, pero no para producir gasolina. El petróleo dulce, digamos, que se usa más para la gasolina, en México era, si mal no recuerdo, el Olmeca, y ese prácticamente ya se acabó. El que queda es petróleo que se usa para otras cosas y que es útil para otras cosas, bueno para hacer chapopote, pero no es bueno para hacer gasolina. Entonces, por una parte se ve que el gobierno tiene una cierta deuda con el sindicato petrolero, que ayudó evidentemente a López Obrador a ganar la presidencia, pero por la otra el gobierno también entiende que necesita apostarle a la integración internacional, concretamente con Estados Unidos y Canadá, para que haya un futuro económico en el país. Entonces se ve que López Obrador está entre esas dos aguas, y entre esas dos aguas va a seguir durante los siguientes años, criticando la reforma energética, pero parece que no va a buscar echarla completamente para atrás, y la duda está entre si la paralizan o la dejan continuar. Pero por lo visto de entrada no va a haber un retroceso en ese aspecto. Entonces, si no destrozan el ámbito energético y se logra mantener un mínimo de certeza, pues este Tratado de Libre Comercio va a permitir que se consoliden los avances alcanzados desde el 94 y que se entre en una segunda etapa en la cual México puede ser
uno de los países más beneficiados por el Tratado de Libre Comercio y por la guerra económica entre Estados Unidos y China. El hecho es que para Estados Unidos, China es un peligro geopolítico cada vez más claro. Y ahorita vamos a ver por qué cuando veamos los mapas. Entonces, la intención que planteó Trump y que muy probablemente Biden va a mantener, aunque con menor intensidad, es sacar a las empresas norteamericanas de China y regresarlas al continente. ¿A dónde van a regresar? Pues no van a regresar a Estados Unidos, van a llegar a México. Entonces, ¿quién es el principal beneficiado de un pleito entre Estados Unidos y China? México. Porque México es el país con las condiciones más similares a las de China, pero al mismo tiempo con una relación de cercanía y de entendimiento con los Estados Unidos, una relación cultural, una relación incluso ideológica, que nunca se va a tener entre Estados Unidos y China. Entonces, el gobierno México va a tratar de seguir un camino venezolano de expropiaciones. Hasta donde se ve ahorita, no. La idea de López Obrador está pintando más bien para controlar políticamente a los empresarios más que a expropiarles sus terrenos. Es decir, Obrador se parece más al viejo PRI, se parece más a Porfirio Díaz que a Hugo Chávez, ¿no? Y aún así no es lo ideal, pero pues es lo que tenemos. Luego, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Estados Unidos tuvo unas elecciones con un nivel récord de participación. Para ponerlo en perspectiva, Donald Trump se convirtió en el presidente que más votos ha recibido para reelegirse en la historia, ganándole por varios millones a Barack Obama, y aún así perdió las elecciones, con una diferencia de 7 millones de votos respecto a Biden. Ahora, ¿qué tan limpias fueron esas elecciones? Pues muchos tenemos muchas dudas respecto a la limpieza de ese triunfo, pero hasta el momento parece que si es que hubo fraude, no se va a poder comprobar ese fraude en las cortes y por lo tanto Biden entrará a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué implica esto en los siguientes años? Implica un escenario de polarización muy importante. Trump se va a mantener como una figura clave, como una referencia dentro de la oposición, planteando ya sea él mismo volverse a lanzar como candidato en 2024 o lanzar a Donald Jr., a su hijo, como candidato en 2024. Y por cómo van las cosas, si Donald Trump Jr. se lanza como candidato en 2024, la tendencia sería que la gana. Entonces, ¿qué significa esto para Estados Unidos? Significa que no van a vivir ese periodo de tranquilidad que normalmente sigue después de las elecciones, ¿no? Que ya ganó uno, ya perdió otro y entonces todo el mundo se calma en lo que se preparan para la siguiente. Acá no, acá prácticamente a partir del 20 de enero que Biden entre a la Casa Blanca, iniciará la campaña ya sea de Donald Trump o de Donald Trump hijo para la candidatura republicana en 2024 y el ambiente va a seguir muy polarizado. ¿Por qué? Porque hay más de 70 millones de personas que votaron por Trump, que dudan mucho que haya habido 77 millones que votaron por Biden. Y hay un ambiente político, hay toda una industria de la polarización política, noticiarios por cable, páginas de internet, que va a estar manteniendo el ambiente calientito. Entonces, en Estados Unidos, esta situación de conflicto se va a conservar durante los siguientes 4 años. Es muy probable que los republicanos intenten un proceso de desafuero contra Biden, aunque sea nada más para cobrarse el intento ridículo de desafuero que hicieron los demócratas a Trump. Y aunque no vaya a llegar a nada ese intento de desafuero, sí va a provocar que las líneas políticas se mantengan muy drásticamente marcadas y que haya altos niveles de polarización.
esos niveles de polarización en Estados Unidos se van a mantener muy altos mientras no surja un enemigo común, mientras no surja una nueva Alemania nazi, mientras no surja una nueva Unión Soviética, que permita generar una idea de identidad compartida frente a un enemigo en común lo suficientemente poderoso como para tomarlo en serio, Estados Unidos va a seguir muy peleado. ¿Qué representa esto para México? Bueno, de entrada hay que entender que Biden no es una persona que simpatice con México. Biden no conoce a México. Trump bien que mal ha hecho negocios acá. Biden probablemente no ha ido ni a Puerto Vallarta de vacaciones. Él trae sus intereses en otro lado, está pensando más en la propia China, está pensando más en otras cosas, no están pensando en México. Del mismo modo que Barack Obama nunca peló a México. Incluso en sus memorias de su presidencia, México aparece nombrado una sola vez. Es probablemente el menor interés que un presidente le ha dado a México en sus memorias en los últimos 30 o 40 años. ¿Qué va a suceder entonces desde el ámbito de la política? Quienes esperen que una administración Biden llegue enfocándose en pegarle a López Obrador y en mover la política en México, se van a quedar muy decepcionados. Biden tiene otros temas en la cabeza, tiene otras prioridades y México no va a entrar dentro de ellas. ¿Qué va a implicar para México este triunfo? Pues bueno, va a implicar que en los siguientes años la izquierda radical va a tener mayor margen de maniobra porque Biden va a tratar de negociar otra vez con Cuba, va a tratar de negociar con Maduro y va a haber una señal de que hay otra vez vía libre para que el Foro de Sao Paulo pueda radicalizarse. Entonces, el ala más radical de Morena, los Jacob Polelskis, los Paco Ignacio Taibos, los Díaz Polanco, se van a sentir más libres para tratar de radicalizar al gobierno, y sin embargo, tampoco se ve muy probable que lo vayan a necesariamente a lograr. ¿Por qué? Pues porque el que quedó de presidente nacional de Morena es Mario Delgado, es un tipo que tendrá 100,000 defectos, pero no es un fanático, es un pragmático. Y la línea, lo que ha mostrado hasta el momento Andrés Manuel, es mucha mayor cercanía con gente como Marcelo Ebrard o como Ricardo Monreal, que son nefastos por su propio derecho, pero no son fanáticos de la izquierda bolivariana, son más bien personas pragmáticas que se adaptan a la realidad política. Entonces, ¿qué va a pasar en México con Biden? No mucho, prácticamente nada. Ni significa la derrota de Trump una victoria de la oposición mexicana, ni significa que van a llegar a arrestar a López Obrador, ni significa que Biden va a llegar y va a nombrar presidente Felipe Calderón, nada por el estilo. ¿Por qué? Pues porque a Biden en realidad en México no le interesa mucho. Sí, oye, se tomó la foto con Felipe, pues sí, se tomó la foto con Felipe, como cualquier político se toma fotos con un montón de gente que le pide la foto y no por eso son amigos. Entonces, acá nuestra salvación o nuestra condena no van a venir de los Estados Unidos. Lo que sí es que Estados Unidos seguirá en condiciones de enorme polarización. Esa polarización puede generar incertidumbre económica, puede generar incertidumbre política, sobre todo si es que el Partido Republicano se las cobra a los demócratas e inicia un proceso de desafuero contra Biden, aún sabiendo que no lo van a desaforar, pero tal cual nada más por hacer la maldad. Eso por lo que corresponde a Estados Unidos. Europa, ¿qué está sucediendo en Europa? En Europa hay dos elementos importantes a considerar. El primero de ellos es la salida del Reino Unido, que se va de la Unión Europea. El Brexit ya está aprobado por la gente, está negociado. Los opositores al Brexit, los que querían que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, cada vez están más callados porque cada vez más el Reino Unido entiende que tomó la decisión correcta al escaparse de esa trampa regulatoria que es la Unión Europea. ¿Cuál es el tema con la Unión Europea? Inicialmente era una gran idea, surge después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, su primer antecedente es la Comunidad del Carbón y el Acero, que impulsan Konrad Adenauer que era de Alemania,
y su equivalente francés, que ahorita se me acaba de olvidar, junto con Alcides Gasperi de Italia. Y la idea era generar una Europa donde los recursos naturales no fueran el motivo para las guerras. En buena medida, las guerras entre Francia y Alemania, que duraron prácticamente un siglo, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, tenían mucho que ver con los recursos naturales, con las minas de carbón y con la producción de acero. Entonces, esa comunidad europea que surge a partir de la Comunidad del Carbón y el Acero, el Pacto de Colaboración del Carbón y el Acero, permitía dejar atrás ese fantasma, esa guerra entre Francia y Alemania, que son las dos principales potencias de Europa Central. A partir de ahí se desarrolló una comunidad económica europea y se fueron desarrollando cada vez más instituciones de corte continental a partir de dos visiones. Hay quienes pretenden que la Unión Europea se convierta en un solo país, en una especie de Estados Unidos de Europa, y había quienes pretendían que fuera únicamente un área de libre comercio entre países. Esa decisión nunca quedó clara en referéndums, nunca hubo un consenso claro sobre este tema, sobre qué tan amplio tenía que ser el alcance de la Unión Europea. Y mientras tanto, lo que fue sucediendo en la segunda mitad del siglo XX y en estas primeras 2 décadas del siglo XXI es que la Unión Europea construyó cada vez más instituciones y acabó consolidando una auténtica maraña burocrática en la cual, pues sí está el Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo es básicamente una institución testimonial, es para que la gente vaya a hablar, pero no se toman las decisiones ahí, las decisiones se toman en 7 grandes instituciones de la propia Unión Europea, buena parte de las cuales no son democráticamente supervisadas ni democráticamente electas. Y el resultado es que básicamente se creó una eurocasta, una casta de burócratas europeos que empezaron a generar cada vez más regulaciones hasta puntos absurdos, como el qué tan chueca podía estar una banana o cómo se tenía que producir una almohada. La cantidad de regulaciones que ha construido la Unión Europea es verdaderamente monumental hasta el punto de lograr que toda la región se vuelva menos competitiva. Entonces, y además implica un traslado de riqueza y de recursos de los países más prósperos a los países menos prósperos, porque ¿quién mantenía a la Unión Europea hasta la salida del Reino Unido? Pues la mantenía en el Reino Unido, bueno, Alemania sobre todo, y luego Francia y el Reino Unido. Y el dinero que se sacaba de esos países se iba para financiar proyectos en los países que estaban más atrasados. España, Grecia, la propia Italia. Entonces, sí, para países que tradicionalmente habían sido tercermundistas, como la propia España, pues el integrarse a la comunidad europea les permitió llegar al primer mundo, pero llegaron al primer mundo con un boleto pagado por los alemanes y pagado por los ingleses y pagado por los franceses. Y cada vez más llega el punto en que los contribuyentes dicen, ¿por qué voy a tener que estar financiando con los impuestos que pago en mi país proyectos que se van a otros países o proyectos que se gastan en las prioridades de una burocracia europea que por la que ni siquiera puedo votar? Y con estos argumentos el Reino Unido se va de la Unión Europea. De entrada, los ingleses siempre han sido más prudentes en sus tratos con Europa. Por ejemplo, Inglaterra nunca cedió su propia moneda. La libra esterlina siempre siguió siendo libra esterlina. Los ingleses no cayeron en ese bulo del euro en el que sí cayeron tantos otros países. ¿Qué sucede ahora con la salida de Inglaterra? Pasan 2 cosas. De entrada, Inglaterra se va a tener que acercar más a Estados Unidos y al bloque norteamericano. Ya hay conversaciones serias de alto nivel para un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido, y no descarten que incluso se esté trabajando ya y se vaya a consolidar en los siguientes años un tratado de libre comercio que sume al Reino Unido al TEMEC
y que nos permita, por lo tanto, a nosotros como México, entrar de manera privilegiada al mercado del Reino Unido, que además va a estar muy, muy interesado en generar sus propios vínculos de manera independiente de la Unión Europea. El otro tema con la Unión Europea es que el riesgo de fracturarse es muy, muy alto, porque la Unión Europea, particularmente en los últimos 15 años, se ha construido de manera tiránica, se ha construido omitiendo o ignorando la voz de los propios pueblos europeos. Se comenzó a trabajar en una constitución europea por ahí del 2005. Esa constitución se comenzó a someter a referéndum en distintos países. La gente la empezó a rechazar y entonces lo que hicieron los burócratas europeos, en lugar de entender que la gente estaba rechazando su constitución porque la gente no quería esa macro unidad política, lo que hicieron fue simple y sencillamente dejar de someter la constitución al referéndum y aprobarla, digamos, por otro caminito en una reunión que hubo en Lisboa, si mal no recuerdo, en 2009. Entonces acabaron imponiendo la Constitución Europea, incluso en contra de la voluntad de los propios pueblos europeos. Y esto pues genera inconformidades que se van manifestando con distintos matices en los diversos países. Actualmente Polonia y Hungría son dos de las voces más claras en contra de la Unión Europea, aunque hay también movimientos fuertes para salir de la Unión Europea en Francia, en Italia, en los Países Bajos. Y esto, curiosamente, estos movimientos euroescépticos no son exclusivamente de derecha o exclusivamente de izquierda. Está habiendo un cierto realineamiento en donde cierta derecha y cierta izquierda están a favor de la Unión Europea y cierta derecha y cierta izquierda están en contra. ¿Por qué es tan frágil este edificio? Bueno, pues este edificio de la Unión Europea es muy frágil porque cuando hablamos de dinero, quien sostiene este edificio es Alemania. Y Alemania está cargando solita, bueno, con un poquito de ayuda de Francia, al resto de Europa y particularmente a los países más atrasados, a la propia Italia, particularmente el sur de Italia, a la propia España, a Portugal, a Grecia y a un montón de países. Cuando Grecia tuvo su crisis económica, que Grecia es comparativamente un país chiquito en relación a la eurozona, estuvo a punto de tronar la economía de toda la zona europea, estuvo a punto de tronar al euro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Italia o incluso más probablemente cuando España tenga su propia crisis económica? Pues Alemania no va a ser capaz de cargarlas. ¿Y qué va a pasar? Pues el edificio se va a tronar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo mucha gente, particularmente en Francia, no les está gustando que Alemania se esté haciendo básicamente con el control del continente a través de su liderazgo en la Unión Europea. Y los alemanes les contestarían, pues sí, pues tomamos el liderazgo porque nosotros financiamos a todos. Pero los alemanes los franceses responderían, sí, pero nosotros no queremos eso. O sea, no necesariamente vamos a estar acostumbrados a ser tus patiños. Y aunque Macron está muy contento siendo el patiño de Angela Merkel, no necesariamente el resto de Francia lo va a estar. Y las siguientes elecciones francesas muy probablemente van a traer como resultado un ganador, ya sea de derecha o de izquierda, que incluso si no es que proponga salirse de la Unión Europea, por lo menos sí va a proponer una política mucho más frontal o mucho más intensa respecto a Alemania, y ello va a traer mayores tensiones a una zona que de por sí es frágil. ¿Por qué? Porque es demasiado amplia y porque con una crisis griega prácticamente estaba tronando. Entonces, viendo cómo están las cosas, por ejemplo, en España, que empieza a tener números casi de crisis en una época en la que todavía no entraba ni siquiera el COVID, nos marca que lo más probable es que en los próximos años llegue una crisis fuerte en alguno de los países europeos. Si a mí me pidieran apostar, diría que España, pero puede ser en algún otro, y esa crisis va a obligar a un serio replanteamiento del modelo de la Unión Europea, ya sea para consolidarlo ahora sí como un solo país, como unos Estados Unidos de Europa, y que entonces Alemania ponga orden en las finanzas y en los gobiernos de los demás países, o para que el modelo se modifique
hacia un esquema más similar a un acuerdo transpacífico, pero en Europa, es decir, a un tema más de solo libre comercio y no tanto de instituciones políticas compartidas y sobre todo de moneda compartida, que ese es uno de los principales puntos. Luego, siguiente foco importante de conflicto en los próximos años, el mundo islámico. Normalmente cuando hablamos del Islam o de los musulmanes, lo decimos así, ¿no? Pues los musulmanes, como si fueran un solo bloque o como si fueran una sola división. Sin embargo, del mismo modo en que cuando alguien nos dice los cristianos, pues sabemos nosotros que hay católicos y que hay protestantes y que hay distintos grupos, subdivisiones, y que el que un país sea católico no es garantía que se va a llevar bien con otro país católico incluso. Pues lo mismo sucede en el mundo musulmán. En el mundo musulmán hay básicamente dos grandes bloques religiosos. Los sunitas, que representan aproximadamente el 90% de la población musulmana a nivel mundial, que son los que en este mapa vemos en verde, y los chiitas, que representan aproximadamente el otro 10% y que están sobre todo representados en Irán, que es el país que está más en rojo, y en Irak. Si ven el mapa, pues está en la zona plenamente verde, está Arabia Saudita, no sé si puedo dibujar, así sí. Está Arabia Saudita, que es el punto principal del Islam suní, particularmente por el simbolismo de que la Meca está en Arabia Saudita, pero también por el dinero del petróleo y sobre todo por una doctrina religiosa de corte, pudiéramos decir, conservador restauracionista, que es conocida como salafismo. Todo el tema del integrismo musulmán y del que solo se utilice la ley islámica y que se destruya Occidente, bueno, pues todo eso viene del salafismo que surge en Arabia Saudita. Y Arabia Saudita busca tener influencia en otros países, por ejemplo, construyendo mezquitas en Europa y en Estados Unidos. Si ustedes tratan de construir una iglesia católica en Arabia Saudita, se van a reír de ustedes. Pero en cambio, Arabia Saudita construye mezquitas gratis en los países europeos. ¿Para qué? Para presionar a esos países europeos, pero también para ganar influencia sobre las comunidades musulmanas locales. ¿Por qué? Porque si tú vas a una mezquita que está financiada desde Arabia Saudita, pues digamos que la perspectiva que vas a escuchar en tus servicios religiosos y en el equivalente a los sermones que tienen en el Islam, pues va a tener un tinte pro-saudí. Y del otro lado está Irán. Irán es un país grande, con una economía lo suficientemente fuerte como para pararse en sus propios piecitos y para influir en distintos países. Particularmente Irán tuvo en su momento enfrentamientos muy fuertes con Irak, pero después de la caída de Saddam Hussein, Irán ha adquirido cada vez más control respecto a Irak y además tiene aliados en Siria y en Líbano. Son países aliados de Irán. Entonces Irán, digamos, controla esta franja. Y eso pues, no le gusta a Arabia Saudita. Digamos que el liderazgo del mundo musulmán, tanto en términos simbólicos como políticos, se lo pelean drásticamente Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita e Irán no están en guerra directamente, es decir, no se avientan bombas entre ellos, sino están en una especie de guerra fría en varios países de esta zona, particularmente ahorita en la guerra civil en Yemen, que es una guerra muy cruel y de la que prácticamente no se comenta nada en las noticias. Y el otro elemento, por supuesto, fue la guerra civil en Siria. Como parte de la llamada Primavera Árabe, inició un movimiento en contra del presidente de Siria y eso rápidamente se convirtió en una guerra civil donde todo el mundo tenía metida la mano. Tenía metida la mano Turquía está acá, Turquía tenía metida la mano, Arabia tenía metida la mano. ¿Para qué? Para tumbar al presidente de Siria y quitarle este aliado
a Irán y de este modo quitarle a Irán su salida al mar Mediterráneo. Estados Unidos también metió su cuchara, bueno, Rusia metió su cuchara, todo el mundo metió su cuchara y el resultado fue una guerra espantosa que duró como 7 años y que acabó terminando en empate y acabó en que de todos modos el presidente de Siria sigue siendo el presidente de Siria y sigue siendo aliado de Irán. Acá el puntito blanco es por supuesto el Estado de Israel. Israel enfrentó durante muchos años una hostilidad abierta de los países árabes. Hubo 4 intentos de invasión por parte de los países árabes que rodeaban a Israel. De esos 4 intentos de invasión resultaron con que Israel les ganó las 4 y les partió el paradigma en las 4. Y después de eso, los menos necios fueron los egipcios, entendieron que no le podían ganar a Israel, entonces mejor había que llevar la fiesta en paz, y en los 70 Egipto firmó un acuerdo de paz. Luego por acá anda Jordania, Israel tiene un cierto entendimiento con Jordania, pero de ahí en más Israel había seguido aislado del resto del mundo musulmán, aunque conforme avanzaron los años y conforme aumentó el conflicto entre Arabia Saudita e Irán, Arabia Saudita empezó a coquetear con Israel. ¿Por qué? Porque Israel odia a Irán y Israel está decidido a que Irán no tenga armas nucleares. Y Arabia Saudita tampoco quiere que Irán tenga armas nucleares y tampoco quiere que Irán crezca tanto como para poner en riesgo el dominio saudí. Entonces hay, digamos que no necesariamente de forma oficial, pero hay ciertos acuerdos y hay ciertos trabajitos que acaban haciendo juntos saudíes e israelíes. Y todo esto, digamos, es off the record, no es algo que estén necesariamente en tratados. Pero hace unos días, el 15 de septiembre de este año, se firman ahora sí tratados. 2 países, los Emiratos Árabes Unidos, que es este puntito que está acá en verde, y Bahrein, que es esta cositita chiquita, firmaron acuerdos para normalizar las relaciones con Israel, para que haya vuelos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, entre Israel y Bahrein, para que haya incluso comercio oficial entre Israel y estos 2 espacios. ¿Qué significa esto geopolíticamente? Bueno, de entrada significa que se rompe de manera dramática, a pesar de que los países que lo firman son pequeños, se rompe el muro de silencio que había establecido el mundo musulmán en contra de Israel, y además Israel ahora tiene un aliado que está metidito en Irán. O sea, incluso si vemos el mapa más de cerca, si vemos el mapa más de cerca, fíjense cómo tal cual entra casi en territorio iraní, lo único que los divide es un pedacito de mar, los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, esto significa que Israel, cuando quiera atacar a Irán, va a tener muchas más facilidades de hacerlo, incluso desde acá y desde acá, en lugar de tener que atravesar Siria e Irak. Y esta influencia, ¿de dónde viene? Pues viene del propio Arabia Saudita, que quiere mantener bajo control a Irán. Es probable que veamos hechos de violencia en esta zona en un futuro relativamente cercano. De entrada, ¿por qué? Pues porque Irán necesita, si es que quiere evitar que Israel se siga haciendo amigos en la región, Irán necesita que el mundo árabe vuelva a odiar mucho a Israel. Y la manera en que normalmente logran eso es que Irán le manda a los grupos terroristas, particularmente a Hezbollah, misiles y materiales a través de Irak y de Siria para que Hezbollah empiece de frigaquedito con los judíos, empiezan Hezbollah a hacer atentados, empiezan a aventar misiles, y así cuando Israel se le colma la paciencia, Israel contesta, entonces los de Hezbollah se hacen las víctimas y ponen cara de yo no fui, y el resto del mundo árabe dice pobrecitos. Entonces, es muy probable que veamos, yo les diría incluso antes de 1 o 2 años, otra vez un conflicto fuerte en el Medio Oriente, en la zona de Israel y con los palestinos, quizá similar al que tuvimos por ahí del 2006 y luego el que hubo por ahí del 2012.
No una guerra abierta como la guerra del Líbano en los 80s, pero sí conflictos de una intensidad fuerte que además van a tener impacto sobre el precio del petróleo, que van a tener impacto sobre la situación de las relaciones internacionales, porque también otro elemento importante es que el otro gran aliado de Irán está en América y se llama Venezuela. Los altos funcionarios del gobierno de Irán hacen negocios con Venezuela y es uno de los grandes aliados del chavismo, es el régimen iraní que está tratando de comprar, digamos, influencia que después pueda negociar políticamente. El siguiente punto a considerar de manera muy importante en el plano internacional es China. China, por una parte, es un gigante, la cantidad de población que tiene es enorme, la productividad que tiene es enorme, las aspiraciones que tienen son enormes, la dinastía del Partido Comunista, porque en realidad lo que tenemos en China es simple y sencillamente el imperio chino, nada más que así como cambió la dinastía Qing, que era, sí creo que eran los Qing, que era de los mongoles, fue después reemplazada por la dinastía Ming. Bueno, pues ahora la dinastía Ming fue reemplazada por la dinastía del Partido Comunista, pero esencialmente China sigue siendo el imperio que siempre ha sido, con una diferencia. China en el último milenio tomó la decisión, y particularmente después de la invasión de los mongoles, que fue por ahí del siglo XII o XIII, tomó la decisión China de aislarse del mundo. La Gran Muralla China fue parte de eso, pero también cuando llegaron los comerciantes occidentales, China no se integró al mundo moderno. Decidieron tal cual no hacerlo. Fue una decisión de política pública de los emperadores chinos no hacerlo. Y pagaron por esa torpeza con lo que se conocen ellos mismos como el siglo de la humillación. China, que se consideraba a sí misma el país más avanzado, más civilizado y más desarrollado del mundo, porque por lo menos así se veían ellos durante cientos de años, al grado de considerar subhumanos a las personas de otros países. De repente se ve humillada por el Reino Unido en las guerras del opio, se ve humillada por países chiquitos de Europa, hasta por los Países Bajos, que es un país chiquititito europeo y que estaba del otro lado del mundo, pues hasta ellos los humillaban, y por supuesto por los propios Estados Unidos. Y para añadir insulto a la humillación, cuando Japón se moderniza mucho más rápido que China, y Japón les pone una partida de paradigma a los chinos impresionante, de manera que para cuando llega la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad de China, y la mejor mitad de China, la que está pegada hacia el Océano Pacífico, estaba bajo control japonés. Y además los japoneses no fueron nada decentes en esa ocupación china. Esto fue visto por el pueblo chino como una humillación y como una muestra de que sus gobernantes eran idiotas y que habían perdido la bendición del cielo para gobernar. Y esto provoca eventualmente la derrota de los nacionalistas en la Guerra Civil China y el surgimiento a partir de Mao de lo que podemos considerar la nueva dinastía, que es la dinastía del Partido Comunista Chino. Con Mao, China se empieza a medio ordenar políticamente a un costo de decenas de millones de vidas, porque además Mao era pésimo para temas económicos, entonces se le murió de hambre a muchísima gente. Luego se muere Mao, llegan los siguientes gobernantes, y los siguientes gobernantes entienden, particularmente a partir de Deng Xiaoping, que había que apostarle a una buena economía, es decir, a que la economía funcionara bien para poder mantener el control político del país. Es decir, autoritarismo político mezclado con cierta libertad económica. Y con esa apuesta que le funcionó muy bien a China, y que ojo, que por ahí creo que yo creo que por ahí va la intención del obradorismo, que es un modelo similar al de China o al de Erdogan en Turquía, que no es chavismo, sino es autoritarismo político mezclado con cierta libertad económica. China empieza a crecer, saca a millones de personas de la pobreza, y al mismo tiempo pues se enfrenta con ciertos fantasmas internos, particularmente los que tienen que ver con ese siglo de humillaciones que recibieron los chinos a manos de prácticamente todo el mundo. Entonces, pues China quiere replantear su posición.
En 2012, China construyó su primer portaaviones. Bueno, adaptó su primer portaaviones, porque era un barco, imagínense, no hace mucho, hace menos de 10 años. Este era un barco que se empezó a construir en Ucrania en los tiempos soviéticos, es decir, era un barco que tenía como 20 años en el astillero, que había comprado a alguien para montar un casino, y literalmente el ejército de China llegó, le quitó las máquinas tragamonedas y lo convirtió en portaaviones. Entonces, era un portaaviones como de chiste, pero ya era portaaviones. Bueno, pues ahorita China ya tiene 3 portaaviones, incluyendo en 2019 el primer portaaviones fabricado exclusivamente en China. Es decir, China está haciendo un esfuerzo serio para, no para rivalizar con la Armada de los Estados Unidos, porque está muy lejos, pero sí para adquirir una fuerza que les permita controlar por lo menos la zona, tener un alcance regional. ¿Por qué es tan importante tener un portaaviones? ¿Y por qué hago énfasis en el portaaviones en específico? Porque cuando tienes un portaaviones puedes proyectar tu poder militar a distancia. Un país que no tiene portaaviones, por ejemplo México, no tiene portaaviones. México, ¿a quién le puede hacer la guerra? A Guatemala, a Belice y a Estados Unidos, nada más. No nos podemos pelear con nadie más. Digo, nuestro ejército no está diseñado para irnos a pelear. El ejército mexicano está diseñado con fines defensivos, no con fines ofensivos. Y hay todo otro razonamiento. Pero el hecho es que no tenemos portaaviones, y no tenemos portaaviones porque no nos queremos ir a pelear con alguien más. En cambio, si te quieres ir a pelear con alguien que no está junto a tus fronteras, si quieres tener la capacidad de poderlo amenazar con unas cuantas bombitas para amedrentarlo, necesitas tener portaaviones, porque los portaaviones lo que hacen es ser como un extensor de la red Wi-Fi de tu casa. Bueno, pues estos son un extensor del poderío militar. Estados Unidos, ¿por qué puede proyectar fuerza militar prácticamente en donde quiera en un lapso de menos de 24 horas? Porque tiene bases militares y porque tiene una amplia red de portaaviones. China quiere hacer algo similar. ¿Por qué? Porque China quiere recuperar el control regional. Vean esta zona, este mapa, este mar se le conoce como el Mar de China Meridional o el Mar del Sur de China. Aquí China está queriendo ampliar su mar territorial construyendo islas artificiales y queriéndose comer territorio que en estricto sentido le correspondería a aguas de Vietnam, Vietnam es este de acá, o del propio Taiwán o de Filipinas. Ojo acá con esto, Taiwán teóricamente se supone que es parte del territorio chino. De hecho, Taiwán se asume como el gobierno legítimo de toda China y China se asume como el gobierno legítimo de todo Taiwán. Entonces, el que permanezca la isla de Taiwán independiente al dominio del Partido Comunista Chino es una afrenta al ego y a las necesidades geopolíticas del gobierno chino. A la primera oportunidad que el gobierno chino pueda, el gobierno chino va a invadir Taiwán y se va a quedar con Taiwán. O los va a presionar hasta el punto de obligar a Taiwán a rendirse. Y acá Estados Unidos va a tener que empezar a meter los pisitos porque Estados Unidos no puede dejar que China conquiste Taiwán o que China conquiste completamente esta zona, porque entonces se desequilibra el escenario. Y China está jugando la doble. Ven, si mal no recuerdo, ya es el portaaviones del 2019. Todavía está muy chiquito en comparación con los portaaviones norteamericanos, pero ya es un portaaviones. ¿Cómo está trabajando China entonces? Por una parte, están impulsando el tema geopolítico, los portaaviones, la proyección militar, y además están por ahí en tensiones otra vez con India. Y por el otro lado está impulsando el tema económico. China firmó hace menos de un mes un acuerdo económico que une a los países de esta zona del Asia-Pacífico y a Nueva Zelanda, Japón y Australia en un solo acuerdo comercial. ¿Qué es lo que está haciendo China? China está jugando doble. Está jugando por una parte fortaleciendo su posicionamiento militar y por otra parte fortaleciendo su posicionamiento económico. Y lo interesante de esto es que el acuerdo económico que firmaron el 15 de noviembre, lo firman también Corea del Sur y Japón, que son
enemigos naturales de China por el dominio regional. Es decir, si China empieza a invadir, el primer país que va a repelar junto con Estados Unidos va a ser Japón y va a ser Corea del Sur, porque son países a los cuales una expansión china los pone directamente en riesgo. Entonces, por un lado están jugando a la buena onda y por otro lado están jugando a la agresividad. ¿Cómo está el tema económico y cómo está la guerra económica entre Estados Unidos y China? Rápidamente. El dato de qué país son el principal socio comercial, no le hagan mucho caso porque esto va cambiando año con año, pero las líneas sí nos plantean un punto general de influencia. ¿Dónde Estados Unidos tiene influencia? Estados Unidos tiene influencia en África Occidental, en Europa Occidental, en Israel y en ciertos países del Medio Oriente. ¿En dónde está dominando China? China está dominando en Europa Oriental, está comiéndole acá territorio que normalmente tendría que ser ruso, pero Rusia, la verdad es que no produce nada. Rusia es un país muy grandote, pero su economía es casi el tamaño de la de México, y no hace nada más que vodka y gas natural. Entonces, pues China le está comiendo el mandado a Rusia y además está creciendo en África, pero sobre todo está creciendo en América. Por ejemplo, el Estadio Nacional de Costa Rica fue un regalo chino. Se lo regalaron, o sea, tal cual le dijeron a Costa Rica, a ver, te construyo tu estadio, tú me dices en dónde, y yo te lo pago y te lo construyo yo solo. Esos regalos pues no los hace nomás de buena onda, los hace para ir generando presencia regional. Y lo mismo ha estado haciendo en distintos países, incluyendo la propia Venezuela, donde China, Rusia e Irán tienen un montón de intereses extraños. Incluso lo mismo trataron de hacer en México en el gobierno de Peña Nieto, y nada más que ahí sí Estados Unidos los paró. Y de hecho, buena parte de la negociación del TEMEC tuvo que ver con que México siga siendo parte de este bloque, en lugar de que caiga en manos de los chinos. Que por cierto, para el que cree que los Estados Unidos son mala onda como patrones, los chinos como patrones geopolíticos serían 100 o 200 veces peores. ¿Y esto qué implica para México y para América Latina? Que el movimiento bolivariano, que más allá de sus temas ideológicos se mantiene por sus conexiones mafiosas y por sus conexiones geopolíticas, va a mantener su presencia. Maduro no va a caer en los próximos años, por lo menos no va a haber una invasión, que eso esperaban muchos venezolanos. Si Trump no invadió Venezuela, Biden no lo va a hacer. Y la oposición venezolana está completamente desbaratada. Ya les van a quitar, o ya les quitaron el control de la Asamblea Nacional, que era el último espacio que controlaba la oposición. Entonces, prácticamente tenemos Maduro por lo menos hasta el 2023, y muy probablemente, incluso si se va Maduro, llegará otro chavista en lugar de que llegue un opositor. Así está el plano geopolítico, los principales puntos a los que hay que tener en cuenta, sobre todo considerando que el próximo año México va a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso va a implicar pues, que va a tener que México meterse a tomar decisiones. Que se me hace algo absurdo porque la política de López Obrador había sido no meterse en asuntos de otros países, y el buscar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es meterse en asuntos de otros países por naturaleza. Pero bueno, ahí sabrá Andrés Manuel lo que quiere lograr. Luego, temas y cambios tecnológicos que van a ocurrir en los próximos años. Por ahí debe estar, si quieren, esto lo voy a tratar ahorita muy rápido, si lo quieren ver más a fondo, debe estar en el canal de YouTube del PAN, una plática que di en junio, que si mal no recuerdo se llama así, algo así como macrotendencias, o una cosa así, y ahí hablo mucho más a fondo de los elementos que ahorita voy a tocar más rápido. Primero, los cambios en los vehículos. El tema de los vehículos autónomos viene y va a seguir creciendo. Ya hay coches que se manejan solos, hay camiones que se manejan solos en las carreteras de Estados Unidos, es decir, no prototipos, son vehículos de funcionamiento cotidiano. FedEx tiene, no sé si Amazon también tenga, y varias empresas de logística y de distribución tienen sobre todo tractocamiones que no llevan chofer, o que llevan tal cual, que se manejan solos y nada más llevan un chofer en caso de emergencias, y ya están funcionando en las carreteras desde hace unos 3 años.
si han ido a Estados Unidos en los últimos 3 años, muy probablemente, y han estado en las autopistas, muy probablemente ya se han cruzado con alguno de estos vehículos autónomos. Ahora, hoy anuncia Uber que ha decidido vender su empresa de desarrollo de vehículos autónomos a una empresa que se dedica específicamente a esto, que se llama Aurora. Lo interesante es en cuánto están vendiendo. Uber vendió su negocio de vehículos autónomos en $4,000 millones. Es decir, nadie compra en $4,000 millones algo a lo que no se le ve futuro. Si tú estás comprando en $4,000 millones algo, es porque estás calculando que le vas a sacar 5,000 o 10,000 o 50,000 millones de dólares en el mediano y en el largo plazo. Entonces, hay futuro en el tema de los vehículos autónomos. Y cuando vemos quién compró, bueno, ¿de dónde sacaron $4,000 millones? Pues bueno, pues resulta que esta empresa, esta startup, está financiada por Amazon y por Sequoia Capital, que es una firma de capital de inversión. Pero el punto importante es, Amazon se mete al negocio de los vehículos autónomos. Esto viene y vamos a probablemente empezar a ver los primeros en México para el 2024-2025. Y sobre todo a 10 o a 15 años va a implicar una revolución, porque implica que un montón de gente que se dedica a ser choferes ya no van a tener trabajo de choferes, y el movimiento en las ciudades, la planeación urbana, van a cambiar un montón de cosas porque nuestras ciudades están diseñadas para vehículos que se manejan con chofer humano. El cambio al vehículo autónomo va a implicar cambios en diseño, va a implicar cambios en política urbana, va a implicar muchísimos nuevos empleos, y al mismo tiempo va a implicar quitar muchos empleos viejos, generar muchos empleos nuevos, y todos esos cambios van a tener impacto en las políticas públicas. Segundo punto, el tema de los cambios a los vehículos eléctricos. Otra razón por la que es una estupidez que López Obrador esté produciendo una refinería es que el combustible a gasolina está condenado a desaparecer en el muy corto plazo. Reino Unido anunció hace unos días que la venta de vehículos que solo funcionan a gasolina y a diésel estará prohibida a partir del 2030. Es decir, no vas a poder vender coches de gasolina o de diésel. O sea, no solo es que no vayas a tener apoyos fiscales, no los vas a poder comprar, van a ser ilegales. ¿Por qué? Pues porque va a haber únicamente o híbridos con ciertas características, o vehículos que funcionen con hidrógeno o que funcionen con el sistema eléctrico. ¿Qué implica esto? Implica cambios enormes, implica infraestructura, que por ejemplo en México hay relativamente pocas estaciones de carga para vehículos eléctricos, aunque también el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido todavía no son muy usuales, pero lo serán cada vez más. Está teniendo impacto en políticas públicas, o sea, podemos hablar, por ejemplo, en Guanajuato ya hay ciertas medidas legislativas que te benefician más si compras un coche eléctrico o híbrido, a comparación de si compras un coche normal, por ejemplo, para efectos del pago de la tenencia. Y esto va a aumentar en los siguientes años. Ahora, ¿esto significa que estos coches resuelven el problema? Más o menos. El problema es que los vehículos eléctricos son eléctricos y usan electricidad, y la electricidad acá en México en muy buena medida se sigue generando por carbón, se sigue generando por gasolina o por fuentes no renovables. Entonces realmente el vehículo eléctrico, pues en lugar de resolver el problema, simple y sencillamente lo traslada. E incluso lo puede empeorar porque nuestras redes de distribución de energía eléctrica son muy ineficientes. ¿Qué cambio viene ahí? Pues uno de los cambios que viene es el de la energía nuclear. Se están desarrollando una nueva generación de reactores que son mucho más potentes, que son mucho más seguros y que son mucho más pequeños que la generación anterior. Entonces, no duden que para 2024 el tema de la energía nuclear entre muy fuerte al debate nacional. ¿Por qué? Porque la energía solar y la energía eólica están bien bonitas, pero no basta con ellas. Necesitas tener un respaldo constante para mantener tu red cuando no hay viento o cuando hay días nublados. Y en ese sentido, la energía nuclear va a resurgir como una opción mucho más segura y mucho mejor desarrollada de lo que fueron las plantas nucleares de la generación de Laguna Verde, por ejemplo. Siguiente punto, la globalización va a seguir avanzando.
con distintos matices, porque hay países que están queriéndole poner muros, ya sea a la integración digital, como lo ha hecho China, como lo está intentando cada vez más Turquía, como lo ha hecho Irán, como lo está intentando hacer en ciertos temas de servicios financieros India. Sin embargo, en términos generales, la línea es que la propia tecnología se vaya imponiendo y esto implique que no solo se tendrá que competir con personas de la región, sino con personas del resto del mundo. Y esto ya empieza a ser una realidad para muchos trabajadores. Yo les pongo mi caso. Yo no trabajo con nadie de mi equipo de trabajo, está a menos de 400 kilómetros de distancia de donde estoy yo. O sea, las personas con las que trabajo están más cerca, están en Ciudad de México, otros están en Sudamérica, otros están en Estados Unidos. No trabajo con nadie de Guanajuato. Entonces, tal cual, puro 100% trabajo en línea. Esto cada vez va a llegar, va a generar más oportunidades para un cierto bloque, va a generar problemas para otro cierto bloque de empleados y además va a generar niveles de competencia que pueden provocar disrupción en las empresas. Entonces, ¿qué se va a necesitar en los siguientes años y cómo se va a ir perfilando el debate hacia el 2024? Se va a ir enfocando cada vez más en cómo ayudas a los damnificados de este cambio, a las personas que estaban acostumbradas a trabajar en el modo antiguo y que simple y sencillamente no se pueden acomodar al modo nuevo de trabajo o que se van a quedar irremisiblemente sin trabajo. En ese sentido, el ingreso básico universal que planteaban allá en 2018 muy probablemente se mantenga en el debate, aunque ya con otros matices, ¿no? Acabaremos viendo una propuesta de un ingreso básico 2.0 que esté mucho más enfocada hacia resolver este problema. Y ya prácticamente para cerrar, otro elemento que cada vez va a cambiar la situación a nivel mundial y que va a tener efectos en México es la computación cuántica. La computación cuántica suena como ciencia ficción, pero ya está con nosotros. En la imagen tienen ustedes una IBM Q System One, es una computadora cuántica para uso comercial que presentó IBM el año pasado. Es una computadora de 20 qubits. ¿Qué es un qubit? ¿Sabe Dios? Pero con brocha gorda, un bit es un pedacitito de información que normalmente en las computadoras funciona que un bit es o un 1 o un 0, porque funciona en el lenguaje binario. Acá un qubit puede tener tanto un 1 como un 0 en el mismo bloquecito. Esencialmente lo que hace esto es multiplicar el alcance de la información que se puede analizar. Entonces, una computadora cuántica teóricamente, y cada vez más aumenta la capacidad de las que se están desarrollando, puede resolver en cuestión de segundos problemas que anteriormente hubieran tomado semanas, años o hasta siglos con computadoras normales. ¿Qué problemas pueden incluir? Por ejemplo, cómo asignar el tráfico aéreo, cómo mover el tráfico de transporte público en una ciudad, cómo generar soluciones de realidad aumentada, cómo 20,000 cosas. Básicamente, este cambio de la computación tradicional a la computación cuántica pinta para ser tan drástico como lo fue el cambio de las tarjetas perforadas, que no sé si a alguno de ustedes le haya tocado, a los disquetes y a las computadoras actuales. Y esto va a implicar que las barreras de entrada a los distintos sectores comerciales se van a reducir todavía más, que va a haber mucha mayor intensidad en la competencia, que va a haber mucha mayor intensidad en el desarrollo. Estas computadoras se van a usar, por ejemplo, para desarrollar medicinas mucho más rápido de lo que se desarrollan actualmente. Google comentaba que tiene una computadora en prototipo que es 100 millones de veces más rápida que cualquiera otra de sus computadoras súper rápidas en su laboratorio. O sea, simplemente los números son impresionantes. Y aunque no es probable que para 2024 tengamos ninguno de nosotros una computadora cuántica en nuestro escritorio, en buena medida porque muy probablemente todavía ni siquiera la necesitaremos, lo que sí es un hecho es que para 2024 ya las empresas grandes y los gobiernos van a empezar a utilizar este tipo de herramientas para aplicaciones de política pública, para aplicaciones de investigación.
Y finalmente, los últimos dos puntos. El primero es el populismo. El populismo es una consecuencia, es una reacción ante la arrogancia tecnocrática. Cuando los funcionarios que tienen muchos títulos le dicen a uno qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, pues llega un momento en que, como parafraseando a nuestro benemérito López Obrador, el pueblo se cansa de tanta, nada más que aquí en lugar de ser tanta tranza, el pueblo se cansa de tanta arrogancia y surgen los movimientos populistas. Entonces, hay movimientos populistas de izquierda, Obrador es uno, Chávez, por supuesto, y hay movimientos populistas de derecha. Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, y básicamente lo que dice, lo que coincide el populismo es en la idea de que el funcionario no debe tener el derecho de decidir por la persona normal como ésta ha de vivir su vida. Y eso es una pieza discursiva muy atrayente. Entonces, hay un riesgo con el populismo. Una cierta medida de populismo es necesaria para mantener controlada la arrogancia de los tecnócratas, pero demasiado populismo puede ser nefasto, sobre todo si ese populismo se sale de control. Y esa duda, ese riesgo va a permanecer presente en nuestros países durante los siguientes años, incluso acá en México, el que en 2024 puede surgir un anti-López Obrador que sea igual de populista que él y potencialmente igual de peligroso que él. No podemos descartar esa posibilidad. De hecho, ya lo intentó un poco Gilberto Lozano, nada más que a Gilberto Lozano le hace falta hacer equipo, es demasiado come solo. Pero si sale un populista que sepa hacer un poco mejor equipo que Lozano, que no sea tan emocional como él, México podemos tener en 2024 un escenario que sería peligroso de un populista de izquierda por un lado contra un populista de derecha por el otro. Y finalmente, por supuesto, el tema del COVID. Vienen ya las vacunas, el tema de las vacunas lo ha trabajado muy bien el gobierno federal, vienen 250,000 este mes, se supone que estarán llegando otras 34 millones el próximo año, tan solo la de Pfizer, hay que ver cómo llega la de AstraZeneca, cómo llega la de Moderna, y hay otras dos serias, ¿no? Más allá de la rusa y de la china, y esas cosas raras que no creo que nadie se quiera meter. Sin embargo, aún con la vacuna hay que esperar que funcione a un nivel amplio y en todo caso la pandemia seguirá permaneciendo y teniendo efectos directos todo 2021, probablemente inicios de 2022, y su impacto en la economía va a tardar en sanar por lo menos 3 o 4 o 5 años. Además de que el riesgo de que surjan nuevas pandemias va a estar mucho más latente en el futuro. ¿Por qué? Porque entre más se integran las cadenas productivas, entre más se masifica la producción de comida, más hay el riesgo de que este tipo de eventos dejen de ser un evento local y se conviertan en un evento global. Ojo que por ahí viene, por ejemplo, la carne fabricada. Singapur va a empezar, ya autorizó que esta semana, la semana pasada, autorizó que se venda carne de pollo hecha en laboratorio. Y probablemente estaremos viendo cosas por el estilo en los siguientes años. Está la hamburguesa increíble de, creo que la trabaja Burger King acá en México, que es una hamburguesa vegana, pero acá no estamos hablando de carne vegana, estamos hablando que en realidad son verduras cocinadas para parecer carne. Acá estamos hablando de carne diseñada y crecida en laboratorio, que tiene dos ventajas muy importantes. La primera, reduce el impacto ambiental, que buena parte del calentamiento global tiene que ver con la ganadería. Reduce riesgos de sanidad, porque no necesitas estar inyectándola de antibióticos a lo loco como se inyecta al ganado actual. Pero por otro lado trae dos desventajas. Primera, mata al sector de la ganadería. Y entonces necesitas ver qué vas a hacer con toda esa gente que se dedicaba a eso. Y en segundo lugar, pues si los laboratorios se equivocan, el riesgo de problemas a gran escala también se incrementa. Este es el mundo con el cual se va a topar México en los siguientes años. Con este mundo se van a topar los diputados que sean electos en 2021. Con este mundo se va a topar el gobierno federal y los gobiernos estatales durante los siguientes años, de aquí al 2024. Y estos temas van a ir evolucionando y se van a ir adaptando para influir en el discurso electoral, en las necesidades de los ciudadanos y en lo que habremos de visualizar de cara
a las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy a su disposición para las preguntas que quieran plantear. No sé si ahí del estatal nos puedan apoyar ahí para abrir espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Rosa. Y saludos también, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Gerardo, como siempre. Una ponencia que nos lleva a hacer muchas reflexiones y sobre todo nos permite analizar muchas cuestiones que de repente dejamos de lado. Me gustaría saber si hay alguien que les gustaría hacer alguna pregunta. Parece que todo muy claro. Creo que sí, los dejaste muy claro el planteamiento. Y pues bueno, aprovecho esta oportunidad. Ya estamos en el último mes del año, un mes que nos obliga a hacer una serie de reflexiones. Pero antes de esto, le doy oportunidad a Ismael. Y de repente, adelante, sí, Ismael. no somos los grupos, pero sí de repente les decían que parecían sesiones espiritistas, ¿no? Sí, muchas gracias, Adrián. Profesor Gerardo Enrique Garibay Camarena, ha sido un gran gusto escuchar tan excelente ponencia. La verdad, yo quedo muy complacido de veras porque estas ponencias a nosotros los panistas nos sirve de mucho. Uno de los principales es una reflexión, ¿qué es lo que debemos de hacer para el futuro? Pero a mí hay dos preguntas que yo quisiera hacer, maestro, que me llamaron mucho la atención desde el inicio de tu ponencia. Una de ellas es, el futuro de México está en Norteamérica. Y después el otro, ¿cómo predecir el panorama político para México? Yo me quedaría muy conforme, ¿sí? Si me hicieras el enorme favor de ayudarme a resolucionar estas dos preguntas, por favor. Bueno, sí, de entrada, el futuro de México está en Norteamérica. ¿Por qué? Porque nuestra gente está en Norteamérica, porque los problemas que compartimos los compartimos con Estados Unidos, los compartimos con Canadá, nuestras cadenas productivas las compartimos con Estados Unidos y Canadá. Ellos son nuestros principales mercados. Nosotros somos también nuestros mercados principales. O sea, no solo, por ejemplo, en 2019 no solo fue que México fue el que más le compró a Estados Unidos, también Estados Unidos fue el que más le compró a México. Hay una relación de cercanía importante, e incluso social y culturalmente hay muchas cosas en las que somos más parecidos a los norteamericanos de lo que somos a los sudamericanos. Eso luego de repente no lo nota uno, sino hasta que empiezas ya a platicar con la gente de allá. Hay ciertas costumbres, formas de ser, las tenemos mucho más cercanas a los propios Estados Unidos. Entonces, socialmente, económicamente, incluso culturalmente, estamos en Norteamérica. En cambio, en Sudamérica, pues traen otros temas. En Sudamérica traen sus conflictos, por ejemplo, entre Bolivia y Chile por el acceso al Océano Pacífico. Y ese pleito acaba incluyendo a otros países por el tema de la guerra de la Triple Alianza y ciertos conflictos, ciertos recelos que hay entre Perú y Chile que vienen desde el siglo XIX, ciertos otros asuntos que hay entre Ecuador y Perú, los temas que trae Venezuela con Guyana. Es decir, ellos tienen su historia, que es muy intensa, y tienen sus problemas que son completamente ajenos
a los de nosotros. Ahora, eso no significa que solo tengamos que depender de Estados Unidos. Siempre es importante diversificar, y uno de los grandes éxitos del gobierno de Ernesto Zedillo fue el trabajar acuerdos de libre comercio, no solo con Norteamérica, sino con otros países. Sin embargo, también tenemos que ser sinceros y entender que la frontera con Estados Unidos es una enorme ventaja competitiva. Todos los demás países del mundo matarían a cambio de 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos. Nosotros tenemos 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En ese sentido, somos absolutamente privilegiados. El problema es que no hemos sabido aprovecharlo de manera completa, digamos. Y ese es uno de los grandes desafíos para los siguientes años. Ahora, respecto al panorama político, el panorama político yo ahorita ni siquiera te pudiera decir de manera intelectualmente honesta una predicción respecto al 2021 y menos aún respecto al 2024. ¿Por qué? No sabemos cómo va a tomar la gente la alianza PRI-PAN-PRD. O sea, hay mucha gente que se queja en Facebook, hay mucha gente que se alegra en Facebook, pero ese es el círculo rojo. No sabemos cómo lo va a tomar Juan Pueblo y eso no lo vamos a saber probablemente sino hasta febrero, en encuestas donde ya vaya con candidato y con la conformación específica de la alianza que va a ir cambiando estado por estado. Eso en el caso de la oposición. En el caso del oficialismo, Morena no es un partido político. O sea, Morena es una cosa rara, extraña, pero no es un partido político. Y el gran desafío que tendrá Mario Delgado es tratar de convertir ese mazacote en un partido político, y se ve muy difícil. O sea, Morena, si en el PAN luego nos enojamos cuando se designan candidatos, en Morena va a ser un pleitazo espantoso, y no sabemos qué va a pasar, si va a pasar que haya una fractura al interior del oficialismo y que acabe, todos los que no sean candidatos de Morena se vayan enojados y se lancen como candidatos del PES, y entonces se canibalice entre sí mismo el voto oficialista, o si lleguen a algún otro tipo de acuerdo. De cómo se acomode la transición, la consolidación de las alianzas, tanto la alianza oficialista como la alianza opositora, y de cómo se acomode el tema de los candidatos, va a depender el 2021. Y del 2021 dependerá el 2024. Lo que sí queda claro es que tendrá que ser un candidato partidista, el candidato presidencial, porque no hay, de la sociedad civil no hay, por lo menos hasta ahorita no ha surgido y se ve complicado con los siguientes 3 años surja, y que pues finalmente los partidos con todos los problemas que tienen siguen siendo la mejor herramienta para la lucha democrática. Las candidaturas independientes se han desinflado y mi pronóstico es que se seguirán desinflando en 2021 y esto seguirá siendo juego de partidos. El problema es ver quién va a dominar a quién. Y eso todavía no está claro, ni siquiera en términos de alianza, sobre todo cuando aterrizan los acuerdos nacionales a nivel local. Agradezco muchísimo, felicidades nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Ismael, gracias, Gerardo. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante, mi estimado. Sí, gracias. Gracias. Buenas tardes, Gerardo. Yo me incorporé después a tu charla. La pregunta sería 2 cosas, viendo la otra parte de la exposición que está la información pues muy actualizada, muy precisa. Pero nosotros como mexicanos pareciera que esa tecnología va muy avanzada y sobre todo que bajo el sistema que tenemos por parte del gobierno federal, por ejemplo, en tecnología, donde se genera más información, pues no tenemos tecnología. Tenemos el mercado, pero ¿qué producimos? Nada más somos los que les ayudamos o hacen autopartes, pero no hacemos nuestros propios carros. La tecnología no la tenemos. Es decir, México va a seguir siendo pobre y más bajo un sistema que tenemos que pues obviamente, pues no avanzamos, y más como se ganó con un populista
La pregunta sería entonces, ¿siempre va a estar México, pues como siempre, ¿no? Sin avance? El otro, no comprarle a China, donde la parte obviamente manejan o manipulan las conciencias, no eres libre. Es decir, yo creo que un tema de la libertad tiene que ser muy importante en esa parte de la tecnología. La tecnología te quiere manipular o se quiere bajo las grandes empresas. Facebook te dice qué puedes decir o no. Obviamente ellos a través de la ideología de género te quieren manipular, obviamente te quieren atrapar, te pueden detener inclusive puede haber hasta la cárcel, ¿no? Pero el PAN, dices otro tema, también hablaste del PRD. Yo creo que el PAN tiene que ser una identificación muy clara. Si no hay una identificación clara, pues creo que esto, en vez de unir y tener un partido fuerte, va a pasar lo que tú dices. Creo que a lo mejor los populistas van a ser los que van a prevalecer, pero no va a estar ni el del Estado de Derecho ni la libertad, que son unos elementos fundamentales que para que realmente un país pueda salir. Y esos son mis comentarios, Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a la tecnología, México es uno de los países que más registra patentes para la industria 4.0. El problema es que la mayoría de estas patentes no están siendo registradas por personas en México. Sí hay una brecha tecnológica, pero esa brecha tecnológica se está atendiendo. El problema es que no se está atendiendo de la misma manera en todo el país. Yo te diría que, por ejemplo, acá en Guanajuato se están haciendo trabajos importantes para pasar de una mera maquila a una economía de diseño, por decirlo de algún modo. Desde cosas tan sencillas como la industria de los zapatos. Y esto me lo comentó una persona con relación con las principales familias zapateras de este estado. Todavía hace unos años, no les estoy hablando hace mucho, digamos un par de décadas, lo que hacían los zapateros era irse a Italia, compraban zapatos, llegaban acá, desbarataban el zapato y se pirateaban el zapato, literalmente. ¿Qué pasó? Llegó Vietnam, llegó China y nos comió. Y inicialmente el gremio pues, empezó a lamentarse y a jeremiarse, pero después entendieron que no bastaba con lamentarse y con jeremiarse y que había que trabajar en temas de diseño. Y entonces ISEG empezó a trabajar cada vez más en temas de impulsar diseño, gobierno empezó a trabajar en temas de impulsar diseño, se generaron carreras de diseño y se está educando hoy en Guanajuato a personas que en los siguientes 10, 15, 20 años, pues ya no nada más van a maquilar el zapato, sino lo van a diseñar. Y algo similar va a ocurrir en otros sectores. Todas las personas que están saliendo ahorita de ingenierías, que están saliendo de la estrategia de capacitación del gobierno del Estado, a lo mejor van a iniciar en puestos pues, no muy altos, pero van a ir subiendo y van a ir teniendo sobre todo las herramientas para convertirse en protagonistas de esa nueva tecnología, de esa nueva economía tecnológica. El problema es que buena parte del país no está haciendo lo que sí está haciendo Guanajuato. Entonces, por ejemplo, estados como Campeche, como Tabasco, como Michoacán, como Guerrero, como Chiapas, pues se van a ir quedando cada vez más atrasados. Y entonces el tema de la renovación del pacto fiscal y todo este asunto de la alianza federalista que ahorita brincó por Obrador, va a volver a brincar en relativamente poco tiempo porque cada vez la diferencia entre los estados de México, entre un Querétaro, un Guanajuato, un Nuevo León, con un Michoacán, un Guerrero, un Chiapas, un Tabasco, un Campeche, que se quedaron atorados o bajo regímenes de caciques o bajo industrias digamos, superadas como la petrolera, pues esa diferencia se va a notar cada vez más y vamos a tener partes del país que sí van a estar metidos en la economía tecnológica, el propio Jalisco también, y otras partes del país que van a estar cada vez más atrasadas y que se va a notar cada vez más ese atraso respecto al resto del país. Y ahí entra la disyuntiva. ¿Cómo los equiparas? ¿Los equiparas vía impuestos? ¿Qué tanto va a aguantar el contribuyente de Guanajuato, de Querétaro, de Nuevo León, de Jalisco,
o de la propia Baja California estar financiando a un Guerrero, un Chiapas, un Tabasco, un Campeche, que se van a atrasar mucho más los siguientes 20 o 30 años. ¿Cómo los pones al día? Los pones al día con un gobierno autoritario que les diga, a ver, olvídate de tu industria petrolera y ahora vas a producir esto. ¿Los obligas o esperas a que se adapten por sí mismos? No son decisiones sencillas y son decisiones que se van a tener que tomar de fondo en los próximos 10 o 15 años en este país. Gobierne quien gobierne. ¿Qué haces? ¿Mantienes el federalismo, aunque eso implique que los estados se te atrasan, o aplicas un sistema centralista? Por ejemplo, el tema del INSABI. En Guanajuato, para Guanajuato, el que nos quisieran imponer el INSABI fue una mentada de madre, porque en Guanajuato tenemos un sistema de salud que es prácticamente de primer mundo. Pero, pues si voltean a Michoacán, voltean al sur del país, pues la gente de esos estados sí quiere que haya INSABI porque sus sistemas estatales son horribles. El problema de estandarizar es que a lo mejor subes un poquito a los que están abajo, pero bajas a los que están arriba. Lo mismo con el INE. ¿Por qué dejamos de tener IFE y empezamos a tener INE? Pues porque había muchos estados donde nunca había habido elecciones realmente democráticas. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se construyó una ley del 2014 que en términos jurídicos, en términos de federalismo, es una aberración, pero que, entre comillas, era necesaria para poner al día ciertos estados que por sí mismos nunca se iban a volver democráticos. Entonces, esa paradoja entre centralismo prodemocrático o federalismo antidemocrático, que ya venía planteando en el ámbito electoral desde tiempos de Lujambio, por ahí del 95-96, se va a traducir ahora a términos económicos y particularmente en términos de tecnología. ¿Qué hizo Peña Nieto con lo de la televisión digital? Hizo algo que a mí me parece correcto, le dio televisión a todo el mundo para que nadie se pudiera quejar y entonces dio el brinco. Sin embargo, pues sí es viable darle teles a todo el mundo para dar el brinco a la televisión digital. No sé qué tan viable sea, por ejemplo, darle computadoras cuánticas a todo el mundo para dar el brinco a esa computación cuántica de aquí a 10 o a 15 años. Y esos son realmente temas de fondo que se tendrán que analizar en los que todavía no hay una solución absoluta. O sea, no les puedo decir yo, este camino es el correcto, porque a favor de los dos hay argumentos. Excelente, muchas gracias. Pues ya con esto cerramos nuestra sesión de preguntas y respuestas. No me queda otra cosa que agradecerles a todos y en particular a ti, Gerardo, por el apoyo que nos brindas con esta serie de talleres que nos has obsequiado durante este tiempo. Créeme que nos has llevado el reto mucho más allá de lo que esperábamos. Nos obligas a hacer, reitero, muchas reflexiones, pero sobre todo nos propones una serie de estrategias que debemos de apropiarnos y hacerlas nuestras. A todos, muchas gracias. A ti, Gerardo, te agradezco sobre todo en nombre del licenciado Salomón Ceballos, de nuestro secretario, el licenciado Eduardo López Mares, y de nuestro presidente Román Cifuentes, el que hayas aceptado colaborar con nosotros en esta sesión. Sabemos que vamos a contar contigo en próximas sesiones, por lo cual les invitamos a todos que estén al pendiente de nuestras convocatorias, de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.